Hola, ¿qué tal? Durante este video le vamos a estar hablando sobre las aportaciones al proceso de enseñanza-aprendizaje, los cuales son el aprendizaje contextual y compartido, aportaciones de Driven, aportaciones de Jason y Saracen, aportaciones de Lorty y también los modos de evaluación de este proceso. Para poder comprender con mayor claridad lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, vamos a analizar por separado los términos. Empecemos con lo que es la enseñanza. La enseñanza es un proceso donde el docente le transmite un conocimiento a sus alumnos y para esto utiliza algunas técnicas como lo son el autoaprendizaje, que es cuando el alumno aprende por sí mismo algún tema que le interesa o que es de su agrado. También tenemos el aula invertida, que es cuando los estudiantes investigan con anticipación algún tema que se va a tocar en la clase y así pueden tener un conocimiento previo. Otra técnica es la retroalimentación, que se utiliza para tomar en cuenta la opinión de todos los alumnos. Otra técnica es la ludificación, que es la enseñanza por medio de juegos y así se puede captar mejor la atención. También se utilizan los debates para poder analizar a profundidad un tema. Y por último, los resúmenes. Ahora entenderemos lo que es el aprendizaje, que este es un proceso de construcción del conocimiento que se da al momento de que captas, entiendes y analizas el conocimiento que ya te fue transmitido. Como dijimos anteriormente, el conocimiento es brindado a través de la enseñanza. Por lo tanto, el objetivo del aprendizaje es asociar los valores, habilidades y conductas que tienen los alumnos, para así combinarlo con el nuevo conocimiento y que se logre un aprendizaje significativo. Entonces, ¿qué es el proceso de enseñanza-aprendizaje? Este proceso es cuando el profesor ya tiene un objetivo muy fijo entre sus alumnos. Él ya analizó cuál es la problemática que existe en su grupo. Y entonces, para poder lograr ese aprendizaje significativo, el profesor va a aplicar métodos, técnicas y habilidades que lo ayuden a llegar a ese objetivo. La importancia de este proceso es que todos los estudiantes puedan aprender a su ritmo, de acuerdo a su estilo, y que puedan desempeñar estas competencias complejas y aplicarlas a la realidad. Aprendizaje contextual y compartido. Vygotsky señala que todo aprendizaje en la escuela siempre tiene una historia previa. Todo niño ya ha tenido una experiencia antes de entrar a la fase escolar. Por lo tanto, el aprendizaje y el desarrollo está interrelacionado desde los primeros días de vida del niño. Se destaca la interacción social del niño con el alumno para su aprendizaje. Se enfoca en la interacción entre el individuo y el entorno social. En ese sentido, el aprendizaje contextual y compartido sería una de las principales manifestaciones, de tal manera que el contexto como conducta vivida y significativa para el individuo debe ser incorporada al aula y favorecer el aprendizaje significativo. El modelo de enseñanza-aprendizaje está centrado en la vida y en el contexto. Ambos resultan muy importantes para favorecer el aprendizaje significativo a partir de las experiencias. Se toma como prioridad el estudio del escenario del comportamiento escolar y social, destacando la interacción que existe entre el individuo y el ambiente. Hay que dejar en claro que bajo este modelo el aprendizaje de enseñanza-aprendizaje no solo es situacional, compartido y socializador, sino también personal y psicosocial. Les voy a comentar un poco acerca de la aportación de Robert Driven en el tema del paradigma ecológico. La afirmación inicial de Driven es que existe una nueva dirección en sociología de la educación provocada por el análisis de la estructura interna de la escuela como fuente de resultados educativos. Robert Driven, en su texto La contribución de la enseñanza al aprendizaje de las normas, señala 4 normas que son con el fin de orientar
la conducta de los alumnos en las situaciones apropiadas, y son la independencia, el logro, el universalismo y la especificidad. Driven plantea que es en la escuela donde los alumnos aprenden a ser responsables de sus acciones y a ser juzgados por el rendimiento y no por su esfuerzo o sus buenas acciones. También a reconocer el fracaso y el éxito como signos de habilidades y que además se van construyendo en el alumno la idea de que en ciertas situaciones se deben enfrentar a las autoridades de manera grupal o de manera individual. Incluso aceptan las obligaciones de actuar por sí mismos y de admitir la responsabilidad personal de su conducta y de dar cuenta de sus acciones. Asimismo, cumplir con las tareas activamente y de controlar el entorno de acuerdo con ciertos estándares de capacidad. 1.3.3 Aportaciones de Jackson y Saracen. Jackson fue un educador estadounidense y él realizó como un trabajo de campo dentro de las aulas, y él es considerado como el creador del currículum oculto. Esto se refiere a los aspectos que se enseñan y se aprenden de un modo incidental, que formalmente son cosas que no se encuentran dentro del currículum escrito, lo que es un plan de estudios. Él mostró 4 aspectos importantes, de los cuales son la multitud, el elogio y el poder. Él decía que la multitud, el alumno, en este aspecto de la multitud, el alumno estaba expuesto a aprender alrededor de compañía, de su grupo, o aún así individual, pero con personas que lo observaban. Y en cuanto al aspecto del elogio, se decía que el alumno era recompensado o castigado de acuerdo a lo que hacía. Y en el aspecto del poder, como lo clasifica Jackson, había siempre una autoridad en la cual pues era el docente, y que dependía de él lo que el alumno fuera a recibir. En lo que respecta a las aportaciones de Seymour Saracen, él también fue un profesor de psicología y hace 3 aportaciones importantes. Una en la práctica escolar para transformarlas en problemáticas, y otras consideraba la sensibilidad y la empatía de los maestros para tratar de cambiar la cultura de la escuela. 1.3.4 Aportaciones del... A nivel escolar, este paradigma estudia la situación de clases, cómo responden a ella los individuos, por qué se comportan de tal forma. Lo estudia mediante el análisis de su entorno, cómo convive, con quién se relaciona, y además pone mucho énfasis en la interacción persona-grupo, o también persona-grupo y medio ambiente. De esta manera, el aprendizaje contextual compartido sería una de las manifestaciones de este paradigma. Modos de evaluación del paradigma ecológico. ¿Qué es una evaluación, chicos? Lo primero que debemos saber es que los métodos de evaluación son las actividades que se aplican en los estudiantes o personal para verificar el conocimiento que se les está impartiendo en un periodo de tiempo determinado.
La evaluación puede ser clasificada según el propósito con el que se realiza, es decir, puede responder al qué, para qué y si está relacionado con la oportunidad cuándo se debe evaluar. La evaluación puede ser diagnóstica o inicial, evaluación formativa o de proceso y una evaluación sumativa o final. La evaluación se emplea en la familia, en la escuela, en el trabajo, incluso evaluamos nuestra salud para estar saludables. Diagnóstica tiene propósito de evaluar los conocimientos y competencias previas con las que cuenta el alumno o el personal. Su función es ubicar, clasificar y adaptar. La formativa es aquella que nos está dando el conocimiento de cómo se está llevando. Las estrategias son las adecuadas. Su función primordial es regular, dar seguimiento y control de calidad. La sumativa es la suma total de los resultados de todas esas pruebas y medios de evaluación durante el curso o el aprendizaje que se dio. Su función primordial viene siendo verificar, acreditar, clasificar y dar una promoción final. Los tres conocimientos van de la mano, uno después de otro, y son completamente necesarios y complementarios. La evaluación no la debemos de ver como algo malo, sino como algo positivo, porque así reconocemos nuestras habilidades, errores y debilidades. Nos ayuda a corregir y mejorar, haciendo nuestras fortalezas nuestras mejores herramientas ante los nuevos conocimientos. R. Domínguez y Mezzoni en 1996 manifestaron en el marco de esta concepción su rechazo al concepto de evaluación como un control, puesto que significa una reproducción del sistema social. La evaluación tiene sentido como una evaluación de proceso en el que tanto el evaluador como el evaluado forman un solo equipo. El proceso de evaluación en la escuela debe ser realizado de manera cualitativa, parte de las actividades ordinarias de clase y no como una actividad especial que se realiza un momento determinado del proceso de la enseñanza-aprendizaje, poniendo nerviosos a todos los que nos van a evaluar. La evaluación escolar por parte del docente consiste en hacer descripciones y narraciones de manera global y comprensiva dentro de lo que ocurre en una situación de aprendizaje, en el contexto que se desarrolla una participación por parte del alumno en su propia evaluación y la de sus compañeros, ya que esto es de vital importancia en su enfoque. Entre los medios de evaluación que puede utilizar el docente para recoger informaciones sobre los alumnos tenemos el sociograma, las observaciones, las entrevistas, registros de actuación, un diario del profesor y mapas conceptuales, actividades de indagación, ensayos, etc. En conclusión, la evaluación es un proceso sistemático de recopilación de información, ya sea cuantitativa o cualitativa, para enjuiciar el valor o mérito de algún ámbito de la educación. Podemos evaluar los aprendizajes, la docencia, los programas, los sistemas educativos, entre otros. ¿Para qué evaluar? La respuesta es muy simple: para crecer y para saber aprender. ¿Quién evalúa? Los maestros, los alumnos, los padres de familia y otros compañeros. Gracias.